Bienvenidos a una porción de fe. Estamos grabando a bordo de un autobús del servicio público. Vamos a intentar la grabación a ver si no se mueve demasiado más. Vamos a ver, no hay pretexto para no leer acerca de Dios y su palabra. En todo tiempo, en todo lugar se puede. No hay pretextos, lo que se necesita es un poquito de interés. Así que vamos a iniciar. Estaremos leyendo los capítulos 20, 21, 22 y 23. Una lectura de aproximadamente 20-25 minutos en lo que llego a mi destino. Así que vamos a iniciar. Seguimos leyendo la historia del rey Josafat, rey de Judá. Verso 1. Después de esto, los moabitas, amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra al rey Josafat. Y alguien fue a informarle: del otro lado del mar Muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en el lugar llamado Hasezón Tamar, es decir, en Engadi. Atemorizado, el rey Josafat decidió consultar a Dios y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo: Señor Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo: cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada, o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a estos países, sino que los enviaste por otro camino para que no destruyera a estas naciones. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti hemos puesto nuestra esperanza. Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres y sus niños, aún los más pequeños. Como están todas las personas cuando tienen un problema, que papá, mamá, hijos, abuelos, tíos, sobrinos, grandes y chicos, todos se reúnen para pedir ayuda a Dios. Por eso ahorita, aunque es extraño leer aquí, en algún momento todos lo hacemos, ya sea fuera de un hospital o en un funeral, y todos estamos pendientes. Así que continuemos la lectura. No te extrañes que estoy leyendo aquí. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, y descendiente en línea directa de Benaías, Jehiel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf, que se encontraba en la asamblea. Y dijo Jaasiel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino es de Dios. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Joad y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme. Confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico: den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, moabitas y todos los del monte de Seir que habían venido a pelear contra Judá, y el Señor los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir
y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino los cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. Entonces Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín, y entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso, hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo. El cuarto día se congregaron en el valle de Beracá y alabaron al Señor. Por eso llamaron a ese lugar el valle de Beracá, nombre en el que llegan hasta hoy. Más tarde, todos los de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a la ciudad de Jerusalén llenos de gozo, porque el Señor los había librado de sus enemigos. Al llegar, entraron en el templo del Señor al son de arpas, liras y trompetas. Al oír las naciones de la tierra cómo el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellas. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. Josafat tenía 35 años cuando ascendió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 25 años. El nombre de su mamá era Azuba, hija de Silhi. Josafat siguió el buen ejemplo de su padre Asa y nunca se desvió de él, sino que hizo lo que agrada al Señor. La enseñanza de hoy es que tanto los hijos como los padres hagamos lo bueno. Qué mejor que sea papá el que enseña a sus hijos a hacer las cosas bien, a hacer lo que Dios dice. Mas si no está papá, mamá. Si no está mamá, un hermano mayor. Y si no, alguna persona que esté enseñando que sí se puede vivir como Dios dice, aún en medio de todo lo que vivimos ahora. Hay mucho de bueno en esta vida. Continuamos. Sin embargo, no se quitaron los santuarios paganos, pues el pueblo aún no se había consagrado al Dios de sus antepasados. Los demás acontecimientos del reinado de Josafat, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas de Jehú, hijo de Hananí, que forman parte del libro de los reyes de Israel. Después de esto, Josafat se alió con el perverso Ocosías, rey de Israel, para construir una flota mercante que iría a Tarsis. Los barcos los hacían en Esión-Geber. Entonces, Eliezer, hijo de Dodías, de Maresá, profetizó contra Josafat, diciendo: por haberte aliado con Ocosías, el Señor destruirá lo que estás haciendo. En efecto, los barcos naufragaron y no pudieron ir a Tarsis. Capítulo 21, verso 1. Josafat murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Jorán lo sucedió en el trono. Sus hermanos de Jorán eran Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Israel. Josafat, su padre, les había regalado plata, oro y objetos de valor en abundancia, y les entregó también ciudades fortificadas en Judá. Pero el reino se lo dio a Jorán porque era el hijo mayor. Cuando Jorán se afirmó completamente en el trono de su padre, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos jefes de Israel. Jorán tenía 32 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 8 años, es decir, murió a los 40 años. Pero hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, como lo había hecho la familia de Acab, y llegó incluso a casarse con la hija del rey Acab de Israel. Pero el Señor no quiso destruir la dinastía de David por consideración al pacto que había hecho con él, pues le había prometido mantener encendida para siempre una lámpara para él y sus descendientes, o sea, continuar la descendencia de David en el trono de Judá. En tiempos del rey Jorán, los del país de Edom se sublevaron contra el reino de Judá y se nombraron su propio rey. Por lo tanto, Jorán marchó con sus capitanes y todos sus carros de combate. Los edomitas lo cercaron a él y a los capitanes de los carros, pero durante la noche Jorán logró abrirse paso. Desde entonces, Edom ha estado en rebelión contra el reino de Judá, al igual que la ciudad de Libná. En ese mismo tiempo se sublevó. Esto sucedió porque Jorán abandonó al Señor, Dios de sus antepasados. Además,
Jorán construyó santuarios paganos en las colinas de Judá e indujo a los habitantes de Jerusalén y de Judá a la idolatría. El profeta Elías le envió una carta con este mensaje: así dice el Señor, Dios de tu antepasado David: por cuanto no seguiste el buen ejemplo de tu padre Josafat, ni el de Asa, rey de Judá, sino que seguiste el mal ejemplo de los reyes de Israel, haciendo que los habitantes de Judá y de Jerusalén fueran infieles a Dios, como lo hizo la familia de Acab, y por cuanto asesinaste a tus hermanos, la familia de tu padre, que eran mejores que tú, el Señor herirá con una plaga terrible a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y a todas tus posesiones. Y a ti te enviará una enfermedad en las entrañas, tan grave que día tras día empeorará hasta que se te salgan los intestinos. El Señor incitó al país de Filistea, a los filisteos y a los árabes vecinos de los cusitas para que se rebelaran contra el rey Jorán. Así que marcharon contra Judá y la invadieron, y se llevaron todos los objetos de valor que había en el palacio real. También se llevaron a los hijos del rey y a las mujeres del rey. Ninguno de sus hijos escapó con vida, excepto Joacás, que era el menor de todos. Después de esto, el Señor hirió a Jorán con una enfermedad incurable en las entrañas. Pasaron los días y al cabo de 2 años murió en medio de una terrible agonía, pues por causa de su enfermedad se le salieron los intestinos. Su pueblo no encendió ninguna hoguera funeral en su honor, como se había hecho en honor de sus antepasados. Jorán tenía 32 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 8 años solamente. Murió a los 40 años, muy joven, sin que nadie guardara luto por él, y fue sepultado en la ciudad de David, pero no en el panteón de los reyes. Capítulo 22. Verso 1. A la muerte de Jorán, los habitantes de Jerusalén proclamaron rey a Ocosías, su hijo menor, pues a sus hijos mayores los habían asesinado las bandas de árabes que habían venido al campamento. Así fue como Ocosías, hijo de Jorán, ascendió al trono de Judá. Realmente el hijo se llamaba Joacás, pero se cambió el nombre a Ocosías. Por eso es que hay una discrepancia, no es que haya error en la Biblia, sino que se cambió de nombre como algunos se cambian cuando no les gusta. Así que continuamos. Tenía 42 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 1 año. Su madre se llamaba Atalía, era nieta de Omri. También Ocosías siguió el mal ejemplo de la familia de Acab, pues su madre le aconsejaba que hiciera lo malo. Qué lamentable que haya mamás que aconsejan a sus hijos, o papás que aconsejan a sus hijos que hagan lo malo, o que desde pequeños les acercan la cerveza y se la ponen para que la estén tomando. Y luego cuando los hijos están en alcoholismo y en problemas o drogadicción, están llorando. Qué lamentable, más aún hay así personas. Sin embargo, la palabra del Señor les invita a que reflexionen y que empiecen a hacer lo que Dios dice, porque si no las consecuencias son terribles. Sí, de ahí vengo yo también, mas por eso ahora leo la palabra del Señor y trato de hacer lo que Dios dice, y pues aún aquí en el autobús se vale leer. Se vale leer porque necesitamos aprender de Dios, estemos donde estemos. Seguimos. Hizo lo que ofende al Señor como lo había hecho la familia de Acab. En efecto, una vez muerto su padre, el rey Ocosías tuvo como consejeros o asesores a miembros de esa familia, y esto fue para su perdición. Por consejo de ellos, el rey Ocosías se juntó con Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, y marchó hacia Ramón de Galaad para hacerle la guerra a Hazael, rey de Siria. Pero en la batalla, los sirios hirieron a Jorán. Por eso tuvo que regresar a Jezreel para reponerse de las heridas que había recibido en Ramot cuando luchó contra Hazael, rey de Siria. Como Jorán, hijo de Acab, convalecía en Jezreel, Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, fue a visitarlo. El Señor había dispuesto que el rey Ocosías muriera cuando fuera a visitar a Jorán. Tan pronto como Ocosías llegó, el rey Jorán salió acompañado de otros para encontrarse con Jehú, hijo de Nimsi, al que el Señor había escogido para exterminar a la familia de Acab. Mientras Jehú ejecutaba el juicio contra la familia de Acab, se encontró con los jefes de Judá y con los parientes del rey Ocosías que estaban al servicio de este y los mató. Luego mandó a buscar al rey Ocosías, que se había escondido en la ciudad de Samaria, pero ahí lo apresaron y lo llevaron ante Jehú, quien ordenó matarlo también. Sin embargo, le dieron sepultura porque decían: es el hijo de Josafat.
que buscó al Señor con todo su corazón, y tuvieron misericordia de él, y en la familia de Ocosías no quedó nadie capaz de retener el reino. Verso 10 del capítulo 22. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, tomó medidas para eliminar a toda la familia real de Judá. Pero Josabá, que era hija del rey y esposa del sacerdote Joiada, raptó a Joás, hijo de Ocosías, cuando los príncipes estaban a punto de ser asesinados. Lo metió en un dormitorio con su nodriza, logró esconderlo de Atalía, de modo que no lo mataron. Hizo esto porque era la hermana de Ocosías. 6 años estuvo el pequeño Joás escondido con ellos en el templo de Dios, mientras Atalía usurpaba el trono y reinaba en el país. Capítulo 23. Capítulo 23 del segundo libro de Crónicas. En el 7º año, el sacerdote Joiada se armó de valor y convocó a los siguientes capitanes: Azarías, hijo de Jeroam; Ismael, hijo de Johanán; Azarías, hijo de Obed; Maseías, hijo de Adaías; y Elisafat, hijo de Sicri. Sí llamó a los generales, capitanes del ejército, pues ya sabemos que aún en nuestros días es el ejército el que apoya en gran medida a los gobiernos. Cuando un gobierno deja de tener el apoyo de su ejército, es muy probable que en ese momento pierda la autoridad, y si no, ahí hay un caso de un país en estos tiempos, un país de Sudamérica, que ya sabemos cuál es. Estos recorrieron todo el país, convocando a los levitas de todos los pueblos de Judá y a los jefes de las familias de Israel para que fueran a Jerusalén. Allí, toda la asamblea reunida en el templo de Dios hizo un pacto con el rey. Joiada el sacerdote les dijo: aquí tienen al hijo del rey, es él quien debe reinar y no la que usurpó el trono, tal como lo prometió el Señor a los descendientes de David. Así que hagan lo siguiente, les dijo a los capitanes: una tercera parte de ustedes, los sacerdotes y levitas que están de servicio el sábado, hará la guardia en las puertas. Otra tercera parte permanecerá en el palacio real, y la tercera parte restante ocupará la puerta de los cimientos, mientras que todo el pueblo estará en los atrios del templo del Señor. Solo los sacerdotes y levitas que estén de servicio entrarán en el templo del Señor, pues ellos están consagrados, nadie más podrá entrar. El pueblo deberá obedecer el precepto del Señor. Arma en mano o espada en mano, los levitas rodearán por completo al rey, y si alguien se atreve a entrar al templo, mátenlo. No dejen solo al rey, vaya a donde vaya. Se parece a los guardaespaldas o personal de seguridad de nuestros gobernantes, ¿verdad? Que no dejan que te acerques en nada a ellos. Vaya, seguimos. Los levitas y todos los habitantes de Judá cumplieron con todo lo que el sacerdote Joiada les había ordenado. Cada uno reunió a sus hombres, tanto a los que estaban de servicio el sábado como a los que estaban libres, pues el sacerdote Joiada no eximió a ninguno de los turnos. Este repartió entre los capitanes las lanzas y los escudos grandes y pequeños del rey David, que estaban guardados en el templo de Dios. Y luego colocó en sus puestos a todos. Cada uno, arma en mano, protegía al rey cerca del altar y desde el lado sur hasta el lado norte del templo. Luego sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona, le entregaron una copia del pacto o de la Biblia, de la palabra de Dios, y lo proclamaron rey. El sacerdote Joiada y sus hijos lo ungieron y gritaron: ¡viva el rey! Cuando Atalía, la que había usurpado el trono, oyó la gritería del pueblo que corría y aclamaba al rey, fue al templo del Señor donde estaba la gente. Allí vio al rey, que era un pequeño, realmente era un niño, pero era rey. Lo vio junto a la columna de la entrada y vio a los capitanes y músicos a su lado. Toda la gente tocaba alegre las trompetas, y los cantores, acompañados de instrumentos musicales, dirigían la alabanza. Al ver esto, la reina Atalía se rasgó las vestiduras y gritó: ¡traición, traición! Entonces, el sacerdote Joiada, como no quería que la mataran en el templo del Señor, hizo que salieran los capitanes que estaban al mando de las fuerzas y les ordenó: sáquenla entre las filas, y si alguien se pone de su lado, mátenlo también junto con ella. Así que la apresaron en el palacio por la puerta de la caballería y allí la mataron. Luego Joiada hizo un pacto con toda la gente, con el rey, para que fueran el pueblo del Señor. Entonces toda la gente fue al templo del ídolo llamado Baal y lo derribó. Destruyeron los altares y los ídolos
y enfrente de los altares degollaron a Matán, el que hacía las funciones de sacerdote, ese ídolo. Sabemos que en los pueblos antiguos se practicaba mucho la idolatría. Eso es algo recurrente, se ve, lo hemos visto desde la primaria, secundaria, en la historia antigua. Allá está la idolatría siempre recurrente, y también había esta idolatría en Jerusalén. Seguimos. Después, el sacerdote Joiada apostó guardias en el templo del Señor bajo las órdenes de los sacerdotes y levitas. A estos, el famoso rey David les había asignado sus turnos para que ofrecieran al Señor los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, y para que cantaran con gozo, como lo había ordenado. También colocó porteros en la entrada del templo del Señor para que le impidieran el paso a todo el que estuviera impuro. Acto seguido, Joiada, acompañado de los capitanes, los nobles, los gobernadores y todo el pueblo, llevó al rey desde el templo del Señor hasta el palacio real, pasando por la puerta superior, y sentaron a Joás, el rey, en el trono real. Todo el pueblo estaba alegre y tranquila en la ciudad, pues por fin se habían deshecho o matado a Atalía, la que había usurpado el trono a filo de espada. Sigamos tomando una porción de fe, una pequeña lectura diaria, y estaremos terminando la lectura completa de la Biblia de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, por allá del mes de diciembre. 3 capítulos por día y leeremos la Biblia completa en un año. Si no lo entiendes todo, no te preocupes, pero lo que entiendes, trata de hacerlo y ya verás cómo tu vida cambia. Estés donde estés, aprendamos de Dios.